Muy buen día, compañeros, mi nombre es Margarito Iván Carmona Rayón y vamos a hablar de los campos de concentración de Auschwitz. Ah, el complejo Auschwitz estuvo formado por diversos campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi. Ocupó los territorios de Polonia, que en ese entonces ocupaba Alemania dentro de la Segunda Guerra Mundial, y contaba principalmente con tres campos que fueron Auschwitz I, el campo de concentración original, y servía como centro administrativo para los demás. En dicho centro colgaba un cartel con las letras Albert Match Frei, que significa el trabajo libera, y que las fuerzas de la SS recibían a todos los prisioneros desde la apertura, que fue en mayo de 1940 hasta enero de 1945. El segundo estaba conformado por Auschwitz II, Birkenau, que era el campo de concentración de exterminio, donde la mayoría de las víctimas eran de origen judía. Y Auschwitz III, utilizado como campo de trabajo para la empresa IG Farben. El complejo de Auschwitz cerró en enero de 1945 al ser libertado por el ejército soviético, mientras que actualmente se pueden visitar aún los centros de conservación los centros de concentración de Auschwitz I, y que es el del centro de concentración original, y Auschwitz II, que es el campo de exterminio. Yo soy Fernando Cervantes Flores. Auschwitz I fue construido en 1940 para albergar a los prisioneros políticos polacos que ya no cabían en las cárceles. Los primeros en llegar al campo fueron los prisioneros políticos del ejército polaco, pero no tardaron en seguirle miembros de la resistencia, intelectuales, homosexuales, gitanos y judíos. En la primavera de 1941 se inició la construcción de 8 nuevos edificios. Todo el trabajo fue hecho por los presos y bajo la supervisión de capataces que los golpeaban a la menor oportunidad. Cada día miles de prisioneros eran llevados fuera del campamento, donde se quedaban durante largas horas trabajando como mano de obra esclava. Los prisioneros dormían amontonados en colchones de paja. Auschwitz fue el único campo nazi donde los prisioneros tenían sus números del campo tatuados. El 3 de septiembre de 1941, los nazis llevan a cabo en el campo los primeros asesinatos masivos, mediante el uso del gas Zyklon B, un pesticida a base de cianuro. Auschwitz fue el campo de concentración original y el centro administrativo del complejo que se construyó posteriormente. Buen día, compañeros y profesora, mi nombre es Diana Michelle Clemente y yo les explicaré el tema de Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau fue el segundo campo de concentración y el de mayor tamaño que se construyó. Es el que la mayor parte de la gente conoce como Auschwitz. Fue construido en 1941 en la localidad de Birkenau, a 3 kilómetros del campo principal, como parte del plan de la Alemania nazi, mejor conocido como Solución Final. En el plan de la Solución Final se pretendía aniquilar a la población judía. El campo contaba con una extensión de 175 hectáreas y se encontraba dividido en varias secciones. Esas secciones estaban delimitadas con alambres de púas y verjas electrificadas. Auschwitz-Birkenau no era un campo de trabajo como los demás, sino que fue un campo que se construyó con la función de exterminar a los prisioneros que entraban en él. Para ello fue equipado con 5 cámaras de gas y hornos crematorios, cada uno con una capacidad para 2.500 prisioneros. Eduardo Antonio Martínez Rossetti. En octubre de 1942 se abre el campo de Auschwitz III,
también llamado Buna o Monowhites en Monowhites, para proporcionar obreros que realicen trabajos forzados a la fábrica de goma sintética de Buna, parte del conglomerado alemán de IG Farben. Esta invirtió más de 700 millones de Reichsmarks, que son cerca de 1.4 millones de dólares estadounidenses en 1942. Fue principalmente un campo de trabajo forzado, aunque con un alto grado de exterminio. Albergó alrededor de 12.000 prisioneros, en su mayoría judíos, y prisioneros de guerra que generalmente obtenían trabajos más fáciles. La fábrica fue totalmente convertida y construida, operada por los prisioneros que albergaba el campo de concentración, quienes recibieron la dosis estricta de alimento, refugio y herramientas de construcción. Pocos meses después de haber sido establecido, la muerte de los prisioneros por hambre o agotamiento era normal, con un flujo constante de nuevos trabajadores. Estos trabajos contaban con la vigilancia de una docena de guardias de Achverheim. Monowhites fue el único campo de Auschwitz en ser bombardeado por los aliados. Desde entonces, la fábrica Buna presentó un objetivo militar. Debido a estos bombardeos, en 1942, la construcción de Buna no fue completada y ni un gramo de caucho fue alguna vez producido. Eventualmente, Monowhites se convierte en el mayor campo de trabajo forzado en Auschwitz. Ulises Montalvo Rossetti. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas liberaron a los prisioneros que quedaban en el campo, aunque por desgracia la mayoría de ellos se encontraba enfermo y apenas con vida. La cifra de muertos: se calcula que la SSA y la policía deportaron por lo menos a 1.3 millones de personas al complejo de campos de Auschwitz entre 1940 y 1945. De estos deportados, aproximadamente 1.1 millón de personas fueron asesinadas. Los mejores cálculos de cantidad de víctimas del complejo de campos de Auschwitz entre 1940 y 1945, incluido el centro de exterminio de Auschwitz-Birkenau, son los siguientes: judíos, 1 millón deportados a Auschwitz, 960.000 murieron; polacos no judíos, 140.000 a 150.000 deportados, 74.000 murieron; romanos gitanos, 23.000 deportados, 21.000 murieron; prisioneros de guerra soviéticos, 15.000 fueron deportados y murieron; otras nacionalidades, 25.000 deportados, de 10.000 a 15.000 murieron. Hola, mi nombre es Rivera Martínez José Gabriel y yo les voy a hablar del monumento de Auschwitz-Birkenau. El monumento de Auschwitz-Birkenau. En 1946, las autoridades de ocupación soviéticas entregaron el campo de concentración al Estado polaco. Por iniciativa de un grupo de exprisioneros, en 1947 se fundó el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau. La primera exposición fue organizada en colaboración de la institución oficial israelí Yad Vashem, en memoria de todos los fallecidos en el Holocausto. Cada año, el 27 de enero, se conmemora la liberación del campo de concentración de Auschwitz en 1945. El Día Internacional de Memoria de las Víctimas en el Holocausto se celebra en todo el mundo desde 2005. Cada año se celebra la Marcha de los Supervivientes, donde caminan de la mano con gente de todo el mundo. Mi nombre es Uriel Yosemir Romero Garmendia y les voy a dar la reflexión. Existen cientos de testimonios de personas que vivieron en cuerpo y alma todo lo aterrador de lo que fue ese lugar de deshumanización. El Papa Francisco advirtió: tenemos que practicar una vigilancia extrema porque esto puede volver a pasar. Hoy, en una humanidad azotada por la pandemia, la pobreza, las grandes desigualdades, con multitudes desesperadas, las ultraderechas están inspirándose en el nazismo, están diseminando la xenofobia, el racismo, el antisemitismo, el odio al inmigrante para ganar las masas.
Entre sus armas favoritas está la negación misma del Holocausto, la evocación de héroes nazis y la reivindicación de sus ideologías.